Uno de los aspectos más ricos que tiene el humor es su posibilidad de hacer una crítica social, y cuanto mejor se desarrolla esta crítica, mejor suele ser el producto final. Un gran ejemplo es el de Esto es Spinal Tap, un mockumentary o falso documental dirigido y coescrito por Rob Reiner, quien luego haría Misery, Stand By Me y Cuando Harry conoció a Sally. La película critica el mundo del rock de los 70 y 80, donde muchas de sus observaciones continúan siendo tan vigentes al día de hoy como lo eran cuando la cinta fue estrenada hace más de 30 años. La idea de este video no es simplemente hacer un listado de referencias, sino tomar varios de los chistes y gags de la película para decodificar qué ideas transmiten y comprender qué aspectos de la realidad se están criticando con ellos. La historia presenta en clave humorística el lanzamiento del nuevo disco y gira de la banda semi-ficticia llamada Spinal Tap. Este conjunto musical no existe como tal en la vida real, o al menos no existía antes de esta película, sino que de hecho fue formalizado para la misma partiendo de una idea salida de un sketch. Y no es casualidad que el estilo musical elegido para la banda haya sido el del rock pesado y el metal, ya que a estos géneros se los asociaba en esa época con excesos y costumbres que muchos consideraban extremos o insanos. Esta no solo es una buena comedia porque está repleta de grandes chistes y guiños, sino porque a través de ellos y su exageración hace una deconstrucción de varios elementos que recurrentemente forman parte del rock y del metal en la vida real, a la vez que deja en evidencia lo ridículos que a veces pueden verse estos mundos tras bambalinas. Más allá de pequeños gags que al pasar rozan temas como la impuntualidad de las bandas para salir al escenario, o la a veces particular estética que los músicos adoptan en sus shows, bigotes de Lemmy incluidos, hay varios pequeños temas a los que se les da más lugar en la película, como la falta de originalidad al elegir los nombres para una banda, cosa que varias agrupaciones han tenido que cambiar por cuestiones legales. So we became the Originals, and we had to change our name, actually. Well, there's another group in the East End called the Originals, and we had to rename ourselves. The New Originals. New Originals, yeah. and then they became the Regulars. They changed their name back to the Regulars, and we thought, well, we could go back to the Originals, but what's the point? we became the Thamesmen at that point. Hay una clara ironía en la poca originalidad de que más de un grupo decida llamarse Los Originales, pero la película también parodia la estética de los videoclips característicos de los 60 y 70, con tarimas, el look hippie de la época y efectos ópticos que se veían más curiosos que bellos, así como también las letras de las canciones que por aquellos tiempos comúnmente hablaban de forma cursi sobre el amor, pero en este caso la letra juega con la ambigüedad y la costumbre de hablar sobre el amor para hacerle creer al espectador que sabe de lo que la letra comienza hablando y luego invierte esto en el estribillo, dando un remate que va en contra de lo que uno suponía que trataba la canción. Aunque más adelante, durante parte de los 70 y 80, la tendencia se volcaría a cantar sobre el rock y lo genial que este era. Contrario a lo que podría parecer, el metal tiene influencia de la música clásica, y Spinal Tap no tiene miedo de evidenciar esto. I'm really influenced by Mozart and Bach, and it's sort of in between though. It's like a Mach piece, really. What do you call this? Well, this piece is called Lick My Love Pump. La necesidad de exacerbar la sexualidad fue otra característica de la música de este periodo y algo sumamente presente en esta película, ya que para ese momento era moneda común encontrar canciones que hicieran alusión al sexo, más las que continuarían apareciendo luego del estreno de este falso documental.
Por eso Spinal Tap llevó esta sexualización a un nivel grosero, tanto fuera como dentro de sus canciones. Otra de las canciones muestra la habitual costumbre de aquella época de utilizar diversas expresiones como la palabra rock para referirse a tener sexo. Además, alude a las relaciones de una noche y el deseo de algunos músicos por estar con mujeres que tuvieran una edad polémicamente menor a la suya. Esta sexualización también estaba presente en algunos discos cuyas portadas resultaban polémicas, y la película lleva esto, como siempre, al ridículo. They don't like the cover. They find it very offensive and very sexist. Well, what exactly do you find offensive? Ian, what's you offensive? put a greased, naked woman on Yes. all fours Yes. with a dog collar With a dog around her collar. neck and a leash. And a leash. And a man's arm extended out up to here, holding on to the leash and pushing a black glove in her face to sniff it. You don't find that offensive? You should have Listen seen to the me. cover they wanted to do. I don't It care wasn't what a they glove, want. believe me. Esta exacerbación de lo sexual está tan naturalizada por la banda que ni se da cuenta de las implicaciones de lo que pretende. Have you seen Duke Fame's current album? It's like naked women and No, he's tied down to this table. And they've got these whips, and they're all semi-nude. knocking on him, and it's Yeah. like it's Well, what's much the point? worse. Well, the point is, it's much worse than Smell McGlove. Yeah, the point is how did he really get away with He's that? number three. Because he's the number victim. three. Their objections were that she was the victim. You see. That's all right. I mean, if the singer's the victim, it's different. It's not He did sexist. it. Quieren una tapa provocativa, pero meramente por un vulgar intento de transgredir. Smell McGlove. Yeah. Provocative title. I love it. Well, wait till you see the cover. Wait till you see the cover. Very provocative indeed. Este gag sobre la sexualización de las portadas se combina con otra característica por la que optaron algunas bandas, que fue la de sacar lo que se conoce como un álbum negro. Así como también hay un guiño a la búsqueda de hacer discos conceptuales. Algo que se ha visto incontables veces es que con el tiempo las bandas llegan a rotar varios integrantes y cómo los músicos de rock pueden morir de maneras muy variadas, y para abordar eso están los bateristas de Spinal Tap, muriendo regularmente y de maneras ridículas. Your first drummer was John Stumpy Pepys. He died in a bizarre gardening accident. and he was replaced by Stumpy Joe. and what happened to Stumpy Joe? The official explanation was he choked on vomit. It was actually someone else's vomit. Now, during the Flower People period, who was your drummer? Stumpy's replacement, Peter James Bond, he also died in mysterious circumstances. He exploded on stage. Dozens of people spontaneously combust each year. It's just not really widely reported. Right. Yeah. Es conocida la anécdota de que Van Halen, para saber si se cumplían con todas las condiciones que pedía para tocar, en cada show exigía por contrato un tazón con M&M's de todos los colores excepto el marrón. Partiendo de esta peculiaridad y parodiando las pretensiones que varias estrellas suelen tener en camarines, es que existe esta escena, con quejas en demasía por cosas mínimas. And I don't want this. I want large bread so that I can put this. Right. So then it's like this. Yeah. But this doesn't work. Estas exigencias o pretensiones ridículas se muestran como caprichos en varios momentos a lo largo de la película, haciendo que ni los mismos músicos sepan por qué quieren lo que quieren. La famosa escena del amplificador que llega a 11 lleva a un nivel irracional la idea de que cuanto más fuerte es el volumen, mejor va a ser el resultado. If you can see, Yeah. the numbers all go to 11. And most of 11 the and then amps go up to 10. Exactly. What we do is if we need that extra push over the cliff, you know what we do? Put it up to 11. 11, exactly. One louder. Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder?
These go to 11. Evidenciando la ignorancia del músico de que un mayor o menor volumen es siempre algo relativo. Y por cierto, este chiste se hizo tan conocido que tiene su propio artículo de Wikipedia y la película es la única en IMDb cuya puntuación está medida en una escala de 11. Spinal Tap también apuesta a un despliegue escénico que busque ser imponente, usual en bandas como Genesis, Iron Maiden, Kiss o Alice Cooper, varias de las cuales entran dentro del llamado shock rock. Pero en el caso de Spinal Tap, su presentación termina siendo algo deficiente. Stonehenge. It's the best production value we've ever had. También se tocan las creativas formas de ejecución que elegían adoptar algunos músicos. Mientras que Jimmy Page utilizaba un arco de violín en sus solos, en Spinal Tap se la rebuscan de otra manera. Por otro lado, se abordan las dinámicas sociales presentes en algunas bandas, con una dupla creativa y el estereotipo de novia que llega a arruinarla. You can't fucking concentrate because of your fucking wife. Simple as that, alright? It's your fucking wife. She's not my wife. Well, whatever the fuck she is, alright? You can't concentrate. We can't fucking do the track. This is unbelievable. Así como también está presente la incursión en otros géneros por la que han optado algunas bandas, al ver acercarse su posible ocaso y que a veces resulta poco exitosa. I'll tell you what we're going to have to do. Well, Jazz Odyssey. We're not about to do a free-form jazz exploration in front of a festival crowd. You are witnesses at the new birth of Spinal Tap Mark II. La mayoría de los gags que presenta este falso documental reflejan situaciones que realmente ocurrieron en el mundo del rock, e incluso otras que vendrían o seguirían ocurriendo en el futuro, en algunos casos con una precisión sorprendente. Pero por suerte la película no se queda solo en los chistes y la parodia, sino que trata sobre la lucha de una banda por mantenerse a flote y no ser solo un éxito pasajero que luego cae en el olvido, como le ha pasado a tantas bandas, lidiando así con decisiones creativas, comerciales y personales. Luego del éxito del falso documental, Spinal Tap decidió sacar algunas canciones más, pero no continuó como una idea de prosperar como banda, sino como una extensión del gran sketch que fue la película, haciendo presentaciones ocasionales y regresando cada varios años, aún riéndose de aquellas viejas costumbres. Con el tiempo, la película adquirió un estatus de culto, incluyendo su propio cameo en Los Simpson, y su rodaje dejó varias decenas de horas de material crudo, de las cuales menos de 1.5 quedaron en el producto final. La gran cantidad de material filmado fue debido a que la película tuvo una enorme dosis de improvisación, sobre todo en los diálogos por parte de los actores, cosa que resulta sorprendente al tener en cuenta el gran resultado de la película. Por esto es que 3 de las 4 personas que figuran como guionistas son los intérpretes de los integrantes principales de Spinal Tap, quienes además de actores son músicos en la vida real, y de hecho compusieron y ejecutaron las canciones de la película. Es así que resulta fácil adjudicarle una parte de su éxito al que haya sido hecha por y para gente cercana al mundo que retrata. Por todos los paralelismos con la realidad que la película establece, uno podría pensar que algunos músicos se molestarían por aspectos en los que se sienten tocados por las parodias de la banda. Sin embargo, resultó siendo más bien todo lo contrario. Spinal Tap. That's a movie that I watched. I didn't laugh, I wept. It was so close to the truth. There's so many one-liners in that movie that are brilliant. The Black Album cover. I think everybody has had a Spinal Tap moment. It was pretty accurate as to how bloated the whole genre had become. It was so funny it hurt. It struck, nerves, and that's good comedy does that. El mundo del rock y del metal se ríe junto a ellos, porque reconoce lo ficcionado de su propio trabajo, con el sacrificio y la artificialidad que saben que conlleva a los músicos el armar su propia imagen y todo lo que se encuentra detrás del superficial glamour del rock. Saben que el detrás de escena puede verse ridículo en algún punto, pero aún así es parte de un espectáculo que tanto artistas como público disfrutan.
porque a pesar de que la película es una crítica a muchas convenciones del rock y el metal, se nota que detrás de ella hay mucho cariño por ese mundo que la película abraza con una risa. Y hasta acá llega el video de hoy. Si todavía no vieron Spinal Tap, realmente les recomiendo muchísimo que lo hagan. Creo que se convirtió en una de mis pelis favoritas. Y si bien me parece que por el tipo de humor que tiene le puede causar mucha gracia a cualquier persona, sí creo que tiene un pequeño gustito extra además para aquellos que estén un poco interiorizados con lo que es la cultura del rock o el metal. Y si ya la vieron y les gustó mucho, les recomiendo que prueben volver a ver la película con los comentarios de los actores activados. Hay como 1 hora de escenas eliminadas ahí en internet, que creo que está en YouTube. Y si no, hay como una versión de 4 horas de la película, pero ya se ve muy mal y es bastante más difícil de encontrar. Pero bueno, entre esas cosas que comenté, ahí tienen para investigar si realmente les gustó mucho la película. Si este es el primer video mío que ven, les aconsejo que se suscriban para más análisis sobre cine y series. Acuérdense de activar la campana de notificaciones para saber cuando subo un nuevo material. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.